La electricidad producida por una batería es producto de una reacción química en su interior. Hay indicios que algunos años después de Cristo, el hombre ya había inventado una batería, solamente que no hay registros sobre esa invención. Por tal motivo, el crédito de la invención de la primera batería se le otorga al científico italiano Alessandro Volta, que en el año 1800 inventó la denominada pila de Volta. Este elemento era constituido por una serie de placas metálicas apiladas una sobre la otra. Por ese motivo se da el nombre de pila. En el año 1836, el químico inglés John Daniell inventó la denominada batería Daniell. La misma era más estable que la pila de Volta y tenía un principio diferente. Si bien era una reacción química, sus placas estaban en recipientes diferentes y estos recipientes estaban conectados por un canal salino que producía la reacción. En el año 1859, el físico francés Gaston Planté inventó la batería recargable, que es el mismo principio que se utiliza hoy en las baterías de automóvil. En este video veremos cuál es el principio de funcionamiento, la reacción que produce y los elementos que constituyen una batería. No voy a entrar en detalles sobre la fórmula química de ese proceso, simplemente lo voy a explicar de una forma rápida y fácil de comprender. Al finalizar esa explicación voy a presentar la elaboración de una batería casera de componentes fáciles de encontrar y de un muy bajo costo. La batería básicamente es un recipiente que contiene en su interior dos placas metálicas. Son metales diferentes uno del otro. Ambos tienen sus propias particularidades. Esos metales están sumergidos en una solución salina que se denomina electrolito. Dentro de ese recipiente también podemos encontrar una membrana porosa que separa las dos placas metálicas. Una de esas placas, uno de esos metales, tiene la particularidad de desprender electrones cuando es sometido a ese electrolito. El otro metal, cuando se somete al electrolito, tiene la particularidad de recibir los electrones que desprendió el otro metal. El metal comienza a desprender algunos de sus electrones que componen su masa nuclear, y estos electrones se van a subir, por decir de alguna forma, a unos transportadores que son elementos propios del electrolito. Es en ese transportador que los electrones van a atravesar la membrana porosa y se van a dirigir hacia el otro metal. El otro metal va a recibir esos electrones y también los transportadores. Podemos decir que este proceso se llama un proceso de reducción-oxidación, más conocido como redox, donde el metal que desprende sus electrones es un metal oxidante y el metal que recibe los electrones es reductor porque se desprende de su oxidación. En esos metales, en esas placas de metal, se conectan a terminales que se asoman fuera de la batería. El terminal que está conectado
al metal que recibe los electrones se denomina cátodo, o más comúnmente conocido como positivo, que es el que va indicado con el símbolo más. El terminal que está conectado al metal que desprende los electrones es el ánodo y va representado por el símbolo menos y es más conocido como negativo. Una vez que los electrones traspasaron esa membrana porosa y se alojaron en el metal que los recibió, podemos decir que entre ambos terminales tenemos una diferencia de potencial, porque estos electrones es como que están sobrando sobre la superficie de este metal y aquí le están faltando. Entonces tenemos una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la tensión de la batería. Y la tensión se mide con un voltímetro, cuya unidad de medida es el volts. Volts proviene del apellido del inventor de la primera batería, que es Alessandro Volta. Ahora ya tenemos la batería cargada. Cuando el metal que recibe está saturado de electrones que vinieron del metal que los envió, esa batería está en su plena carga. Tenemos un circuito eléctrico para aplicarle. ¿Y qué va a realizar ese circuito? Dentro del circuito tenemos una carga, que puede ser una lámpara, un motor o un equipo electrónico. Entonces veamos cómo se comporta cuando conectamos el circuito a los terminales de una batería. Cuando esto se produce, los electrones excedentes en el metal que los había recibido vuelven a través del conductor eléctrico hacia su origen, que es el metal de donde se desprendieron. No lo hacen así los transportadores. Los transportadores quedan de este lado de la barrera, del lado del metal que los recibió, y no tienen cómo volver. El número de transportadores no es ilimitado, esa cantidad tiene un fin. Entonces, cuando ese número de transportadores se acaba, dejan de conducir a los electrones desde el material que los desprende hacia el material que los recibe. Ahí podemos decir que la batería se descargó. Entonces se produce un proceso de carga, el cual recupera esos transportadores retornándolos al otro lado de la batería. Este proceso no es infinito, tiene una cierta duración. Cuando ya no se pueden recuperar los transportadores y ya los metales sufrieron un gran desgaste, se dice que la batería ya llegó a su fin. La circulación de electrones por dentro del circuito eléctrico se denomina corriente, que es la cantidad de electrones que van a circular por ese circuito en un determinado espacio de tiempo. Y esa corriente se mide con un instrumento llamado amperímetro, y la unidad de medida de ese instrumento es el ampere. Si nosotros queremos elevar la tensión de esa batería, esa diferencia de potencial, debemos aplicar más elementos, o sea, más de esas baterías, conectarlas entre sí para que nos brinden una mayor tensión, una mayor diferencia de potencial. Entonces podemos decir que a más elementos vamos a tener una mayor tensión. Ya la corriente va a depender del tipo de metal, del tipo de combinación de metales que se utilice y del electrolito que se utilice dentro
de esa batería. Para conseguir esta mayor tensión tenemos que conectar los elementos con una conexión serie, o sea, desde el elemento 1, del negativo del elemento 1, lo conectamos al positivo del elemento 2. El elemento 2, el negativo, va conectado al positivo del elemento 3. Y así sucesivamente conforme a la cantidad de elementos que se dispongan. Entonces podemos decir que entre el positivo del elemento 1 y el negativo, el ánodo del elemento 3, nosotros tenemos la tensión total, el mayor voltaje que nos va a suministrar esa batería. O sea, se suman las tensiones del elemento 1, del 2 y del 3 para dar el resultado total. La circulación de los electrones, en ese caso de la conexión serie de varios elementos, se realiza de esta manera. Los electrones van siendo transportados en cada elemento desde el metal que los soltó hacia el metal que los recibió, y desde ahí, a través de la conexión, se dirigen a otro metal que desprende del otro elemento, y así sucesivamente. Cuando se cierra el circuito a través de un conductor eléctrico y a través de una carga, los electrones van a volver desde el último, digamos así, de los metales que reciben hacia el primer metal que desprende. Ahora veremos cómo realizar una batería casera con pocos elementos y de muy bajo costo. Necesitamos de algunas latas de aluminio, de esas de gaseosa, de cerveza o energético, que estén vacías. También necesitamos algunos metros de cable de cobre de cualquier sección, lo importante que sea de cobre. Inclusive pueden ser retazos, que lo uniremos para llegar a la medida que se necesita. Se necesita un poco de toalla de papel, el papel de cocina, y sal fina, la sal fina común. Inicialmente le retiré la parte superior de la lata y realicé un orificio en su parte superior, en el lateral superior. Eso se puede realizar con un abrelatas, con una tijera o con algún otro instrumento cortante. A seguir, retiré el plástico del cable, pelé ese cable y corté unos pedazos de unos 12 centímetros de cable para usarlo como el conector negativo de la batería, o sea, el ánodo. Inicialmente voy a conectar ese cable pasándolo por dentro del orificio que realicé en la lata, apretándolo bien con alguna pinza o alicate para que tenga un buen contacto, sin que el cable se corte. A seguir voy a tomar unas 2 hojas del papel de cocina, de la toalla de papel, y lo voy a enroscar realizando una especie de canuto o tubo de papel. Bien apretado. Con unas 2 hojas ya es suficiente. A seguir voy a comenzar a enroscar ese cable pelado que tiene más o menos entre 80 centímetros y 1 metro. Lo voy enroscando sobre ese canuto de papel. También apretándolo bien para que no se suelte. Siempre teniendo en cuenta de no superar
el alto de la lata. Va a sobrar cable y lo continúo enroscando encima del otro, dejando un pedazo de unos 3-4 centímetros hacia afuera. Corto el papel excedente y ahora voy a tomar otra hoja de papel y la voy a enroscar ese cilindro que hice de cobre con la hoja, siempre teniendo en cuenta que no tenga pedazos de cobre, puntas de cobre que sobresalgan de la hoja de papel. Lo aprieto bien para que no se salga y corto el excedente. Como ven, quedó de esta forma. Ahora voy a colocar dentro de la lata 2 cucharadas generosas de sal fina. A seguir voy a agregar agua en la lata, agua común, agua de la canilla, hasta más o menos 1 centímetro por abajo del agujero que realicé en su lateral. Luego coloco ese canuto que hice con cobre, tomando cuidado para que la punta de cobre no quede apoyada sobre el aluminio. Puede apoyarse el papel, pero no el cobre. Ahora vamos a medir a ver si ya se está produciendo la reacción química, a ver cuánto me está entregando esta batería casera. Y como pueden ver en el multímetro, me está entregando 0.55 volts, o sea, medio volts. Si yo quiero alcanzar la tensión que entrega una pila, voy a precisar 3 elementos de esos conectados en serie para tener 1.5 volts. Aquí yo ya conecté 5 latas, 5 elementos, como ven, el cátodo con el ánodo del otro y así sucesivamente. Y me está entregando entre punta y punta 2.7 volts. Ya con esto podemos realizar algún tipo de prueba. Voy a conectar un LED. Como ven, el LED enciende. Y ahora vamos a hacer alguna prueba con otro elemento. Aquí tengo un motor de DVD, coloqué una tapita de detergente que le hice unas marcas con una fibra para que se vea el movimiento y lo voy a conectar a esos 2.7 volts. Como ven, el motor está girando. La batería casera está funcionando.